Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natasha Leite, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y hoy vamos a seguir con las prepas de motilidad intestinal. Entonces, bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito de la organización funcional del intestino delgado. Básicamente este es el segmento más largo del sistema gastrointestinal, mide aproximadamente de 6 a 7 metros y el tiempo de tránsito de este segmento desde el duodeno hasta el ilion es de 2 a 4 horas, ¿ok? Y como ya sabemos de anato, lo vamos a dividir en duodeno, yeyuno e ilion, ¿ok? El duodeno y el yeyuno, que son las primeras porciones, se encargan más de la actividad de digestión y absorción de los alimentos, mientras que a nivel del ilion ya no hay tanta digestión, sino es más un segmento de absorción. Eh, bueno, como ustedes saben, el intestino delgado conecta el estómago con el intestino grueso y la conexión entre el ilion, que es el segmento final del intestino delgado, con el ciego y el colon ascendente, eh, estas dos porciones están separadas por el esfínter ileocecal. Y este es un esfínter que normalmente está cerrado con la finalidad de que primero no pasen los alimentos desde el intestino delgado directamente hasta el ciego, debido a que, como ya vamos a ver más adelante, el ilion realmente es un lugar en donde eh, los alimentos se mantienen con la finalidad de que se termine de dar la absorción de ese quimo que está llegando al intestino, a la parte final del intestino delgado, ¿ok? Pero también es importante porque sabemos que la microbiota a nivel del duodeno no, del intestino delgado en general y del intestino grueso no es la misma. Entonces, este esfínter debe mantenerse cerrado con la finalidad de que no haya reflujo de eh, esa microbiota y no vaya a haber una translocación bacteriana que pueda generar una disbiosis y generar otras enfermedades, ¿ok? Em, y que obviamente no haya reflujo de esas heces que se están formando y que son ya distintas a las que hay a nivel del intestino delgado hacia el intestino delgado. Ok, entonces como nosotros ya vimos en la primera prepa de este tema de motilidad, vamos a ver dos tipos de movimientos en estas secciones del tracto gastrointestinal que son bastante parecidas a las que ya habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos primero el peristaltismo, que es básicamente eh, un movimiento propulsor, ¿ok? Que es lo mismo que ya habíamos comentado, de que vamos a tener esto que está en marrón sería el quimo, ¿cierto? Y vamos a tener una porción que va antes, que es de contracción, y una porción que va después, que es el segmento receptor que está relajado. Y la finalidad de esto, como ya habíamos mencionado, es que se contraiga la parte que está proximal, por así decirlo, y que eso propulse al quimo hacia el sector que es receptor. ¿Ok? Y esto va a permitir que haya una movilidad de ese quimo eh, hacia la región caudal o lo que sería la región anal. Porque recuérdense que todos estos movimientos de forma fisiológica van desde la boca hacia el ano. Esa es em, la dirección que está siguiendo todo este proceso. Entonces, eh, este peristaltismo a nivel intestinal, o sea, del intestino delgado, sucede predominantemente en ayunas, o sea, cuando ya estamos en esos periodos entre comidas, ¿ok? Y el movimiento de estos alimentos es de 1 centímetro por minuto. Y todo este proceso para que llegue el alimento desde que sale del píloro y entra al duodeno hasta el ilion es de aproximadamente 3 a 5 horas, ¿ok? Em, Este es un movimiento que es bastante lento y que básicamente lo que va haciendo es movilizando ese alimento poco a poco con la finalidad que tenga eh, tiempo de estar en contacto con las secreciones y estar en contacto con la pared para que se pueda dar la mayor digestión y absorción de los nutrientes, ¿ok? Y luego tenemos los movimientos de segmentación que también lo habíamos visto y estos movimientos ocurren sobre todo en periodo postpandreal, o sea, justo después de las comidas y esto tiene bastante sentido porque básicamente es lo que ya habíamos hablado de que van a ser dos segmentos, obviamente estoy diciendo dos segmentos, pero sabemos que esto es a lo largo del
del tubo digestivo, entonces son más de dos segmentos. Eh, pero para que lo puedan entender, dos segmentos que se contraen y en el medio hay uno que está relajado. Y esto permite que se desplace el alimento y se pueda mezclar, y esto o sea, permite que haya ese contacto con los jugos gástricos, bueno, ya en este caso serían como las enzimas digestivas, pancreáticos, los jugos biliares, y que eso permite la digestión y que también permita que esté en contacto con la superficie para que se pueda dar la absorción de los nutrientes, ¿ok? Y ese desplazamiento, como ya había mencionado, es en dirección caudal y la frecuencia va a ser mayor en la porción más proximal y va a ir disminuyendo a medida que avanzamos en ese intestino delgado, ¿ok? Y básicamente generan una propulsión que tiene baja tasa de desplazamiento, o sea, esos alimentos se van a ir moviendo poco a poco por todo el intestino delgado, y esto lo que permite es que haya suficiente tiempo de que estén en contacto esos alimentos con la pared, y la finalidad de esto es que se pueda dar tanto la digestión y se pueda dar la absorción de los alimentos y los nutrientes. Ok, entonces ahora vamos a ver algo que se llama el complejo motor migratorio. Y esto básicamente es un patrón que ocurre de actividad peristáltica que es controlado por el sistema nervioso entérico y se va a producir durante el ayuno. O sea, esto va a ser entre las comidas, ¿ok? Eh, y esto sucede luego de que ocurrió todo este proceso de movilización de los alimentos por el tracto gastrointestinal, ¿ok? Y esto ocurre a nivel del intestino delgado. La finalidad de esto realmente es poder, primero, en ese periodo interdigestivo, entre comidas, poder de cierta forma limpiar el intestino delgado, porque ustedes, no sé si recuerdan que cuando yo les dije en la prepa uno que los alimentos cuando pasaban por el píloro, por el esfínter, tenían que ser eh, trozos que fueran menores a 2 milímetros, y que luego de que se da todo ese periodo es que salían los pedazos que fuesen mayores a 2 milímetros. Y con este complejo motor migratorio es que esos pedazos grandes se barren y llegan hasta el intestino grueso, ¿ok? Y además de eso, la finalidad de esto es también que los jugos gástricos no, las sales biliares, las enzimas, la circulación enteropática se mantenga y que no haya éstasis de esas sustancias que están ahí, sino que haya constante movimiento, para que además tampoco haya aumento de la proliferación bacteriana. ¿Ok? Entonces esto se da en tres fases. O sea, cada ciclo, porque esto se da por ciclos, que ya vamos a ver más adelante, son tres fases. Entonces tenemos la primera fase, que es donde hay ausencia de actividad contráctil, y este periodo dura aproximadamente 40 minutos. Luego tenemos la fase 2, que son las contracciones escasas o irregulares, son contracciones pequeñas y débiles y dura aproximadamente de 30 a 40 minutos. Y finalmente tenemos la fase 3, que es la actividad contráctil intensa y regular, y esto dura aproximadamente 10 minutos. Y cada una de estas fases constituye un ciclo, y estos ciclos se van a mantener, o sea, estos ciclos se van a ir repitiendo, ¿ok? Entonces, como ya había comentado, se encarga de limpiar el estómago, porque esto va desde la porción distal del estómago hasta la porción distal del intestino delgado. Entonces, se encarga de limpiar el estómago e intestino delgado de residuos no digeridos, como ya les había mencionado, mayores a 2 milímetros, secreciones digestivas, microorganismos y otros restos orgánicos. Entonces, se encarga de movilizar el contenido intestinal, evitando su estancamiento, evita una excesiva proliferación bacteriana en el estómago e intestino delgado y la migración bacteriana desde el colon hacia el intestino delgado, y básicamente genera contracciones de la vesícula biliar y liberación de la secreción biliar en el intestino, para mantener como que esa circulación enteropática, eh, o sea, sigue circulando, para que no se mantenga como que un depósito prolongado de la bilis y que esté en constante movimiento. Entonces, básicamente, esto es lo que genera todo este complejo mayor migratorio. Son barridos periódicos del intestino delgado, ¿ok? Em, y esto sucede cada 90 a 120 minutos aproximadamente. Entonces, vamos a ver aquí, en este esquema que tenemos, es que va a empezar en la parte distal del estómago, como ya les había mencionado,
aquí, y entonces aquí está iniciando un ciclo, ¿ok? Y como ya les había dicho, había comentado, consta de tres fases. Entonces tenemos la primera fase, que es como en reposo, donde no está sucediendo ningún tipo de contracción. Luego tenemos la fase 2, que es básicamente como unas contracciones débiles, y luego la fase 3, que es la más cortica, que es la que son contracciones fuertes y regulares, ¿ok? Entonces, esto se va a ir desplazando como un tipo de onda, ¿ok? Desde el estómago distal hasta el ilion. Entonces eso se va a ir desplazando, desplazando, desplazando. Pero obviamente como comienza primero en el estómago distal, entonces ese periodo, cuando ya comenzamos, ya cuando ya terminamos todo el ciclo, ya cumplimos un ciclo completo a nivel del estómago distal, eso no significa que ya se haya realizado en todo el intestino delgado, ¿ok? Por lo menos aquí vemos, iniciamos eh, en el estómago distal aquí y vemos cómo se va propagando esa onda por todo el intestino delgado. Entonces, cuando ya terminamos el primer ciclo, o sea, ya hicimos todas las tres fases en el estómago proximal, apenas está empezando en el ilion terminal, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir esto es que esto es un proceso que se va propagando y que cada una de estas fases tiene un periodo distinto, o sea, una duración distinta. Entonces, ya habíamos dicho que aproximadamente la fase uno eran 40 minutos, luego la fase 2 aproximadamente 30 minutos y luego la fase 3 eh, 10 minutos aproximadamente. Entonces eso significa que para cumplir un ciclo en una porción son 90 minutos, pero para poder cubrir todo, o sea, para hacer un barrido completo desde el estómago distal hasta el ilion terminal, eso aproximadamente nos va a llegar, miren aquí, si empezamos el ciclo aquí, para poder llegar hasta que la porción final cumpla un ciclo completo, serían aproximadamente como 5 horas. ¿Ok? Entonces, bueno, o 4 o 5 horas más o menos. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta con relación a las frecuencias de las comidas, porque esto es algo que es súper necesario para poder, como que de cierta forma, limpiar nuestro intestino delgado de restos alimenticios que no puedan ser digeridos. Entonces, esto es un proceso que es sumamente importante y que si nosotros estamos picoteando comida cada 2 horas, esto no se puede hacer, porque como vamos a ver aquí, la ingesta de alimentos básicamente inhibe este proceso. O sea, este proceso se da luego de que sea todo eh, la digestión inicial y una vez que estamos en reposo, que no hemos consumido alimentos por un periodo de tiempo, es que inicia este complejo motor migratorio. Entonces, eh, el ingerir comidas de forma con alta frecuencia, eso básicamente es un reflejo vasovagal que distiende la pared del tracto superior y eso inhibe este complejo motor migratorio. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahorita sobre el vaciamiento del intestino delgado. Básicamente, como ya les había mencionado, el esfínter iliocecal que conecta el ilion y el ciego normalmente está parcialmente contraído, como todos los esfínteres que hemos visto hasta ahora, y básicamente él se encarga de la retención del quimo a nivel del ilion y como ya les había mencionado, esto es con la finalidad de que haya una maximización de los procesos de absorción de nutrientes. O sea, ese quimo cuando llega al ilion terminal, él se mantiene ahí con la finalidad de que se pueda terminar de dar la absorción de ese quimo. Entonces, vamos a ver algunos reflejos que controlan el vaciado del intestino delgado de la misma forma que lo hicimos con el vaciado del estómago, ¿ok? Un pro tip que les voy a dar aquí es que van a ver los reflejos y van a decir, o sea, parece difícil aprendérselo en un principio, pero realmente es bastante fácil cuando lo ven de esta forma. Cuando vean cualquiera de los reflejos, por lo menos este, el hilio gástrico, esos reflejos van a ir desde el primer lugar hasta el segundo lugar. Entonces, si yo digo reflejo iliogástrico, eso significa que algo está pasando en el ilion que me va a generar una respuesta a nivel del estómago. ¿Ok? Entonces, aquí mismo. Si nosotros tenemos en el ilion una distensión o irritación a nivel del ilion terminal, por medio de este reflejo iliogástrico, entonces vamos a generar una disminución de la motilidad gástrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros tenemos
un aumento en la cantidad de alimentos o hay una irritación de algún tipo a nivel del ilion terminal, lo que mi cuerpo va a decir es, oye, si yo ya estoy full aquí abajo, yo no puedo seguir recibiendo alimentos, entonces envío una señal nerviosa al estómago a decirle, mira, no sigas haciendo el vaciamiento gástrico porque no puedo seguir, o sea, tengo que, dame chance para poder pasar esto y que después tú sigas vaciándote, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que pasa aquí. Entonces, ya saben, ilio gástrico es porque el ilio le manda una señal al estómago. Y lo mismo aquí, el reflejo iliocecal sería lo contrario. Es también desde el ilio hacia el ciego, pero es básicamente que cuando el ilio se llena, le envía una señal al ciego para decirle, abre el esfínter iliocecal para que yo pueda pasar los alimentos y poder vaciarme porque estoy full. Entonces, aquí les voy a ir poniendo a un ladito cuáles son los reflejos que llegamos para que estemos como que ubicados. Entonces ya llegamos iliogástrico, iliocecal y ahorita vamos con el gastroilial. Lo mismo que les había comentado antes. Si es gastroilial, eso significa que el estómago le está mandando una señal al ilio. Entonces, esto es algo que vimos la prepa pasada, que es básicamente la distensión gástrica, perdón, la distensión gástrica, o sea, la llegada de alimento al estómago, básicamente va a enviar una señal a nivel del ilion y decirle, mira, estoy recibiendo un nuevo alimento, entonces necesito que tú te vacíes para darle chance a este nuevo alimento que está entrando. ¿Ok? Y eso básicamente va a estimular todo el peristaltismo para que se desplacen los alimentos por todos los segmentos del tracto digestivo. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta porque de la misma forma que yo les había comentado que si comemos como pajaritos a cada 2 horas, no se puede dar el complejo, eh, siempre se me olvidó ese nombre, complejo motor, eh, complejo motor migratorio, como no se puede dar el complejo motor migratorio, eh, entonces lo mismo va a suceder aquí, de que si nosotros consumimos comidas muy frecuentemente, eso significa o eso se traduce en que los alimentos no van a estar suficiente tiempo en, en contacto con la pared, no van a estar en contacto con las enzimas digestivas, no van a estar en contacto con los jugos, con la microbiota, no van a estar en contacto con todos los componentes con los que tienen que estar en contacto con la finalidad de que se pueda dar la digestión y se pueda dar la absorción de los alimentos, ¿ok? Ajá, entonces seguimos, ya vimos iliogástrico, iliocecal, gastroilial y ahorita vamos con el freno ilial. Este es otro reflejo que sucede cuando el quimo que llega a nivel del ilion distal es alto en triglicéridos u ácidos grasos. Esto es lo que básicamente en lo que se traduce es que no se están digiriendo bien las grasas. Entonces, para esto voy a necesitar que ese quimo esté más en contacto con la parte que hace la absorción y la digestión de los alimentos con la finalidad de que sí se puedan digerir de forma adecuada y se puedan absorber. Entonces se libera un péptido que es el péptido YY y ese péptido básicamente envía una señal de igual forma hormonal que básicamente inhibe la motilidad propulsiva a nivel de los segmentos anteriores. O sea, todo lo que estaba arriba antes de llegar al ilion básicamente va a disminuir su actividad o su motilidad propulsiva, o sea, va a moverse más lento el alimento con la finalidad de que ese quimo esté en contacto o esté en mayor contacto con con todo lo que ya les he dicho. Eh, Jugos digestivos, jugos pancreáticos, sales biliares y paredes del intestino para que se pueda dar la degradación, para que se dé la digestión y la absorción correcta de los alimentos. Y los últimos dos que vamos a ver son el reflejo seco-ilial y el reflejo cólico-ilial. Y esto básicamente va a depender de cuál es el segmento que se está distendiendo o se está irritando. En este caso, si es el ciego el que se está distendiendo, entonces será seco-ilial. En el caso de que sea el colon ascendente que se está distendiendo, sería el cólico-ilial. Y la misma forma, el ciego le dice al ilion, ¿ok? Entonces, si el ciego se distiende, entonces le va a decir al ilio, mira, ya, básicamente estimula la contracción del esfínter iliocecal con la finalidad de que deje de pasar alimento a ese segmento porque ya el ciego o el colon están full, ¿ok?
Ok, entonces ahorita viendo un poquito de la organización o las funciones, sobre todo de forma muy general del intestino delgado, tenemos que ellos se van a encargar, bueno, el intestino delgado se va a encargar de la síntesis de algunas vitaminas por medio de la microbiota intestinal, como son el complejo B y la vitamina K, también la digestión y fermentación de nutrientes que no fueron digeridos en segmentos superiores, y producir ciertos metabolitos con ayuda también de la flora bacteriana. También es muy importante que se encarga de la absorción de agua, electrolitos, vitaminas y metabolitos productos de esta fermentación. Se encarga también de la formación de heces y el almacenamiento de las mismas y la conducción de productos de desecho fuera del organismo. Entonces, básicamente, en cuanto a su función motora, se encarga de mezclar el contenido que ya estaba pasando, que ya ha pasado por todos los segmentos anteriores, y ponerlos en contacto con la flora bacteriana y aumentar la superficie de absorción, porque como ya les dije, es un lugar donde se da una absorción muy importante, tanto de vitaminas como de agua. También da la propulsión de todo este contenido en sentido anal, y finalmente se da el almacenamiento y la expulsión de estos productos de desecho. Entonces, aquí también vamos a ver dos tipos de movimiento. Y primero vamos a tener la austración, eh, que es un movimiento de mezcla, ¿ok? Entonces, esta es la actividad más frecuente que ocurre a nivel del intestino grueso. Y esto se da porque el colon, como ya sabemos, tiene esta apariencia segmentada o con austraciones, que es básicamente lo que le permite que pueda llevar a cabo esta actividad. Y esto ocurre, o sea, estas austraciones están localizadas en todo el colon, ¿ok? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente y sigmoides. Y básicamente este movimiento de austración es igual al movimiento de segmentación, pero más intenso, ¿ok? Entonces, estas austraciones básicamente en este caso sería los gorditos, serían como las zonas de relajación, y las zonas más estrechas serían las zonas de contracción. Y aquí lo que sucede es que esa contracción se da, o sea, se da un cierre completo, ¿ok? Y entonces quedan los segmentos separados. Eh, y bueno, se separan en austras o en sacos, como ya lo habíamos dicho. Y estas contracciones se mantienen por periodos bastante prolongados con la finalidad de que se pueda terminar de dar esa mezcla y absorción de los nutrientes, ¿ok? Entonces, la abstracción produce la mezcla del contenido intestinal, facilitando la digestión microbiana, la absorción de agua, electrolitos y metabolitos. Genera un tránsito lento a lo largo del intestino, maximizando el tiempo de contacto con la flora bacteriana y la mucosa intestinal. Y entonces, como ya hemos dicho, en todo este tiempo, siempre se va a dar el desplazamiento, va a ser predominantemente hacia la región caudal, ¿ok? Hacia la dirección anal. Pero obviamente como son movimientos de segmentación, va a haber como una especie de juego entre una dirección anterógrada y retrógrada, o sea, hacia adelante y hacia atrás, pero siempre va a predominar ese movimiento hacia la dirección anal. Y luego tenemos los movimientos de masa, que son básicamente movimientos intensos de propulsión, ¿ok? Entonces esto es un peristaltismo modificado de propulsión rápida, ¿ok? Y desplazamiento distal por largos trayectos. Entonces básicamente esto lo que va a hacer es empujar este contenido de forma muy rápida por unos trayectos largos, ¿ok? Y se propaga en dirección distal únicamente. O sea, habíamos dicho que en la de obstrucción había hacia adelante y hacia atrás, pero aquí en los movimientos de masa es nada más hacia la región caudal, ¿ok? Hacia la región del ano. Y como sucede, básicamente, hay una contracción o constricción en anillo, que básicamente como que bloquea este segmento, y toda la región distal a ese anillo, entonces va a estar relajada, ¿ok? Y esto se da porque puede ser por una distensión, puede ser por irritación, por distintos factores. Entonces, el resto de los segmentos que están distales a la constricción van a ver pérdida de las austras y va a estar completamente relajado. Eh, entonces, va a haber la pérdida de las austras, va a estar relajado, pero se va a dar una especie de contracción que va a ayudar a la propulsión de ese contenido que estaba a nivel del anillo. Y bueno, va a haber exacto el desplazamiento en masa de la materia fecal contenida en el segmento hacia la siguiente porción del colon.
Y luego, una vez que pasa el alimento, o bueno, ya en este caso sería el kilo, ya pasa por este segmento, entonces se reanuda la forma fisiológica que serían las austras, ¿ok? Y esto básicamente lo que permite es que haya un vaciamiento rápido de largos segmentos del intestino grueso con desplazamiento de las heces hacia el colon sigmoides y el recto, facilitando su evacuación. Entonces, estas suelen generarse cuando el alimento ingresa al estómago, duodeno ileum. Entonces, es básicamente como que movimientos cuando nosotros estamos ingiriendo alimentos, esto es para poder desplazar rápidamente estos alimentos hacia el siguiente segmento y poder ir de cierta manera liberando los espacios para que pueda entrar nuevo alimento. Y también en respuesta a la actividad física también sucede esto como una especie de reflejo. Y van a disminuir, evidentemente, cuando pasa lo contrario, o sea, cuando estamos en reposo, cuando estamos durmiendo. Ok, entonces vamos a ver cómo es el tránsito a nivel del intestino grueso. Eh, Importante tomar en cuenta que el tránsito normal por todo para que las heces pasen desde el ciego hasta llegar al recto es aproximadamente de 36 a 48 horas, pero evidentemente nosotros sabemos que esto depende mucho del individuo y que va, esto es un promedio, ¿ok? Pero esto va a variar dependiendo de la persona. Entonces, en primer lugar, vamos a tener lo mismo que sucedía a nivel del estómago, a nivel del ciego, que es la relajación adaptativa. Básicamente, cuando empieza a entrar alimento al ciego, va a haber una relajación de este segmento con la finalidad de que, no, de que pueda entrar alimento sin que haya aumento de la presión intraluminal, ¿ok? Luego de esto, en este segmento del colon ascendente, va a suceder sobre todo las austraciones, ¿ok? Ese movimiento de austración con la finalidad de que se dé la mezcla, se dé la absorción de agua, nutrientes, ese contacto con la flora intestinal, contacto con la pared, ¿ok? Y sean los movimientos, como ya habíamos dicho, anterógrados y retrógrados, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Luego, eh, algo importante es que los movimientos de propulsión, siempre vamos a ver, como ya les había dicho, los movimientos van siempre o sea, hacia el ano, pero un factor que va a impedir o que va a frenar los movimientos de propulsión a nivel del colon ascendente va a ser el llenado del colon transverso. Si el colon transverso está demasiado lleno, entonces los movimientos de propulsión van a estar disminuidos a nivel del colon ascendente porque no, si está demasiado lleno, no podemos seguir pasando kilo hacia allá, ¿ok? Y el tiempo en donde el alimento se mantiene en este segmento, que sería el colon ascendente, es de aproximadamente unas horas, ¿ok? No es tan largo. En cambio, a nivel del colon transverso, si tarda mucho más tiempo, vemos que el alimento puede pasar hasta 24 horas en este colon transverso y este va a ser el lugar principal donde se da sobre todo la mezcla de digestión y la absorción de agua, y es donde se da la formación de las heces como tal, ¿ok? O sea, cuando se empiezan a compactar ese material fecal. Justamente por esto, porque es tan importante la absorción y la compactación fecal, es que dura tanto tiempo, alrededor de 24 horas. Luego vamos con el segmento del colon descendente, que básicamente es un segmento de conducción, ¿ok? No suceden muchos otros procesos porque ya aquí no, ya la compactación fecal se da sobre todo a nivel del colon transverso, entonces ya aquí es simplemente conducirlo hasta el lugar de almacenamiento, que ya sería el colon sigmoides, ¿ok? Eh, y otra cosa importante es que el almacenamiento de las heces se va a dar a nivel del colon sigmoides. Ya cuando las heces están a nivel del recto es ya cuando estamos listos para evacuarlas, ¿ok? Y el límite de almacenamiento del el colon sigmoides es de aproximadamente 500 cc, ¿ok? Y aquí vemos con estos colorcitos, más o menos dónde son los lugares en donde se generan los distintos tipos de, mm, de movimientos. Ya vemos que en colon ascendente y en colon transverso se generan los movimientos de austración, que tiene sentido porque ahí se dan la mezcla y la absorción del agua y los nutrientes, y que a nivel de la mitad del colon transverso y
el colon descendente se dan los movimientos de masa o en masa. Ok, bueno, eh, aquí vamos a ver un poquito, sobre todo rápidamente, básicamente cómo va cambiando la consistencia del quimo a lo largo del intestino grueso, en donde cuando llegamos al ciego es líquido, cuando pasa por el intestino, por el colon ascendente, se va volviendo semilíquida, como al nivel del colon transverso pasa de semilíquida a una masa semiblanda, y ya al llegar al segmento, o sea, pasar por el segmento del colon descendente y a nivel del colon sigmoide, termina de absorberse esas últimas cantidad de agua y ya se vuelve semisólida y sólida. Y tenemos algo muy importante, es que la velocidad del desplazamiento de de ese quimo por el intestino grueso eh, evidentemente va a influenciar en la consistencia de las heces. Entonces, por lo menos en el colon irritable, en donde hay una actividad motora elevada, todos estos procesos se generan mucho más rápido. Y eso lo que hace es que haya menos tiempo en el que ese quimo esté en contacto con las paredes, por ende hay menos absorción de agua, y eso básicamente lo que va a hacer es que se produzcan heces blandas o diarrea. Y lo contrario sucede en un colon perezoso, o en el caso de los pacientes con hipotiroidismo, donde tienen un tránsito intestinal disminuido, en donde básicamente la actividad motora es baja, esos alimentos tienen más contacto, o bueno, el quimo tiene más contacto con la pared, hay mayor absorción de agua, entonces se generan unas heces mucho más sólidas, más duras, y puede haber inclusive estreñimiento. Ok, y ya para terminar, vamos a ver cuáles son el control de la motilidad en el tracto, en el intestino grueso. Vamos a tener factores que estimulan y factores que inhiben, ¿ok? Entonces, en cuanto a factores que estimulan la actividad motora del intestino grueso, vamos a tener primero el reflejo ortocólico, que básicamente es que cuando nosotros nos levantamos de la cama o cuando nosotros nos movemos después de haber estado en un periodo de reposo prolongado, como es el sueño, eh, ese despertarse o levantarse de la cama, básicamente al iniciar o reactivar esa actividad motora, entonces eso lo que hace es también reactivar al intestino grueso, y eso es lo que genera la necesidad matutina de defecar, ¿ok? Porque básicamente estimula la actividad del colon. Porque como ya vamos a ver ahorita, para terminar, algo que inhibe la actividad motora del colon es el reposo y el sueño. Entonces, esta reactivación básicamente lo que permite es que nosotros no, sí, que se active el sistema y nos den ganas de defecar. Por otro lado, tenemos los reflejos que ya habíamos visto: gastrocólico, duodenocólico e ileocólico, que es básicamente que cuando llega alimento o se distienden esas áreas, que sería el estómago, duodeno e ileo, entonces está llegando alimento nuevo y eso permite que se propulse eh, el contenido que está en esas otras áreas, y por ende se estimula el vaciado del intestino grueso, ¿ok? Y otras cosas que también pueden promover el vaciado o la actividad motora del intestino grueso serán los laxantes, la colitis ulcerativa y cualquier tipo de agente, como son toxinas bacterianas, parásitos, irritación de la mucosa o antígenos alimenticios, que básicamente como de mecanismo de defensa de nuestro organismo aumenta el peristaltismo con la finalidad de poder expulsar esos organismos que están generándole daño, ¿ok? Y se generan en esos casos los movimientos de masa que ya habíamos visto, y se estimula la evacuación. Y finalmente sería lo contrario. ¿Cuáles son los que inhiben la actividad motora? Bueno, como ya les había dicho, el reposo y el sueño básicamente inhiben la actividad motora propulsiva y segmentaria. Y por otro lado, también el estado de plenitud. Cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos eh, perdón, esto no es estado de plenitud en general, esto es el estado de plenitud a nivel del colon transverso. O sea, cuando el colon transverso, como ya les había mencionado, está full, básicamente, como ese es un lugar importante donde está la absorción de nutrientes, si el colon transverso está full,
básicamente separa tanto anterogrado como retrógrado, eh, o no, no es que se para, pero se disminuye la actividad motora con la finalidad de que pueda estar más tiempo ese alimento o ese quimo a nivel del colon transverso para que se pueda dar la absorción eh, adecuada de los nutrientes y del agua en ese punto, pues. Y bueno, nada, muchas gracias, eso fue todo. Eh, Espero que todo haya quedado muy claro. Si tienen algún tipo de duda, como siempre, me pueden escribir por el grupo. Eh, y bueno, nada, estoy a la orden para resolver cualquier duda que tengan.